Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Me alegro. Hoy vamos a hablar de una pregunta filosófica que es como la pregunta más, digamos, la más usual, ¿no? Cuando alguien piensa en cosas de filosofía, dice, ¿cuál es la pregunta filosófica más popular, la más conocida? La primera que le viene a la mente a uno. Se divide en dos subpreguntas, pero que en realidad son una y la misma. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Cuando yo era chiquitito, yo no entendía por qué la gente se hacía esta pregunta, porque yo siempre me la planteaba en términos empíricos. De dónde vengo y a dónde voy tiene que ver con de qué lugar del espacio yo partí y hacia qué lugar del espacio me dirijo. De modo tal que si yo salgo de, no sé, la ciudad de Quito y me dirijo a la ciudad de Bagdad, bueno, ya tengo la respuesta. ¿De dónde vengo? De Quito. ¿Y a dónde voy? A Bagdad. Pero luego, cuando fui un poco más grande, preadolescente, empecé a pensar que la pregunta tiene más que ver con el origen de uno y el destino de uno, en términos existenciales. Pero esa pregunta en términos existenciales sigue siendo empírico. Sigue siendo una pregunta planteada empíricamente. Digo, ¿de dónde vengo? Yo pensaba, de preadolescente, claro, yo vengo del vientre de mi madre. No hay mucho problema con eso. El único problema que puede surgir es que yo no sepa quién es mi madre, pero no mucho más. ¿Y a dónde voy? Pues al lugar a donde vamos todos, que es a la muerte. Y planteada de esta manera, la pregunta no tiene mucho misterio. Provengo del vientre de alguna mujer o de alguna criatura capaz de engendrar a un ser como yo y me dirijo, hacia la culminación de mi homeostasis, hacia la culminación y desintegración del cuerpo que me constituye, ¿no? Pero luego uno se hace, cuando trata de profundizar más en las preguntas filosóficas, se da cuenta de que la pregunta no es empírica, sino que es metafísica. ¿De dónde sale que haya la realidad y que yo exista con la realidad dentro de ella? Porque cuando uno se hace la pregunta de dónde vengo y hacia dónde voy, no está simplemente preguntándose por uno mismo, sino que se pregunta por el todo. En todo momento asumimos que hay la realidad. Tenga la configuración que tenga, asumimos y aceptamos que hay la realidad. Nuestro punto de partida es que hay la realidad. Pero la pregunta va, ¿por qué hay la realidad y no más bien la nada? ¿Podría haber habido la nada y luego hay la realidad? Pero si hay la realidad porque podría haber habido la nada, tiene que existir alguna razón por la cual haya la realidad más bien que la nada. Y esa es la pregunta en el fondo que por extensión respondería por qué, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque el qué o la causa que originó la realidad sería de dónde venimos, porque si no fuera por esa causa no existiría la realidad y por carácter transitivo nosotros tampoco. Y el para qué de esa causa o el qué para el cual la causa existe sería a su vez el hacia dónde nos dirigimos, porque si toda la realidad está orientada hacia ese propósito, nosotros por extensión también lo estamos, nosotros y todas las cosas. Porque siempre hay que tener en cuenta que cuando uno quiere responder empíricamente la pregunta de a dónde vengo y para dónde voy, se da cuenta de que la pregunta es infinita, la posible respuesta es infinita, de donde se sigue que no hay respuesta. Porque yo puedo decir, vengo del vientre de mi madre, y uno diría, bueno, ¿y de dónde proviene mi madre? Mi madre viene del vientre de la suya, y la suya ¿de dónde viene? Y la suya viene del vientre de su madre, y así en una cadena de eslabones, hasta que uno dice, bueno, tal vez mis antepasados provienen de una especie animal anterior y esa especie de una especie animal anterior y las especies animales provienen de, y así presumiblemente al infinito. Uno podría decir, bueno, de la criatura humana nos remitimos a la criatura animal, de la criatura animal nos remitimos a los seres inorgánicos, de los seres inorgánicos nos remitimos a el polvo de estrellas, lo que quieran, pero nunca puede tener un final la cadena de sucesos, porque incluso si llegáramos a la postulación contemporánea de la singularidad primigenia de todo lo empíricamente observable, incluso a eso le cabe la pregunta de dónde viene, porque el propio concepto de esa singularidad de todo lo observable no se responde por sí sola. No hay nada en el concepto de eso que suponga la existencia más bien que la no existencia. De modo que algo tiene que haber que justifique no solo su existencia, sino también su mutación, de modo tal que mutó de ser una singularidad a ser una pluralidad expandida, digamos. O sea que incluso ahí vemos que la pregunta avanza y avanza y avanza en una cadena presumiblemente infinita. Lo mismo
mismo con el futuro de hacia dónde vamos, porque si mi cuerpo se corrompe cuando muero, mi cuerpo pasa a ser abono para la tierra y pasa a ser devorado por los gusanos, y los gusanos a su vez pasan a ser devoradas por las aves, y las aves por los gatos, y lo que quieran, así en una cadena absolutamente ininterrumpida, ¿verdad? Y uno podría decir, bueno, y de los animales nos remontamos hacia la extinción de toda vida terrestre, y luego a la disolución del planeta, y luego bla bla, hasta la presumible muerte térmica del universo observable, que uno se sigue preguntando, y bueno, ¿y eso hacia dónde va, verdad? Porque también es un poco complicado postular que de la nada todo lo que se mueve deje de moverse sin más, porque si las cosas primero se movían y luego dejan de moverse para siempre, no se explica por qué en determinado momento se movieron y luego dejaron de moverse para siempre, más bien que haber estado siempre sin movimiento alguno. Pero cuando uno se hace la pregunta metafísica se vuelve todavía más difícil, porque uno dice, no hay contradicción en que yo piense toda la cadena de fenómenos sin que yo exista necesariamente en esa cadena. O sea, podría haber el universo sin que yo esté ahí. Cuando nace un bebé, ¿por qué ese bebé tiene mi conciencia? ¿Por qué está mi conciencia en el cuerpo de ese bebé? ¿No podría haber existido el bebé como una máquina de la naturaleza que se mueva por sí misma sin que yo esté ahí? Pero suponiendo que no pueden existir criaturas orgánicas sin que tengan conciencia, ¿por qué mi conciencia está en este depositario orgánico y no en cualquier otro? Que es lo equivalente a preguntar por qué yo no nací siendo mi amigo Mariano o mi amigo Fausto en lugar de ser Docilazo. ¿Por qué estoy aquí y no más bien en otro lado? ¿De dónde sale que yo, mi conciencia, esté aquí, tenga que estar en este cuerpo y no en cualquier otro? Lo mismo con el espacio. ¿Por qué he nacido en Buenos Aires y no he nacido más bien, qué sé yo, en Moscú? ¿O no he nacido más bien en Australia, en la isla de Tasmania? ¿O por qué no he nacido más bien en el siglo V después de Cristo? ¿O en el siglo 34 después de Cristo? ¿O en el siglo XIII antes de Cristo? ¿Por qué en esta época y no más bien en otra? ¿Por qué en esta parte del mundo y no en otra? ¿Por qué en este planeta y no en algún otro? Y nada, todas estas dificultades, todo lo que planteamos acá es tratar de desplegar la pregunta filosófica. Hoy aquí no vamos a intentar responderla en ninguno de sus sentidos, ni en sus sentidos empíricos ni en sus sentidos metafísicos. Simplemente la planteamos en toda su plenitud para que se vea lo engorroso que es el problema. Y bueno, para realizar un ejercicio de pensamiento, y si les divierten las grandes preguntas filosóficas así planteadas, pues sigan atentis a la actividad del canal, porque nosotros básicamente hablamos de estas cositas. Mi nombre es Docilazo, los links están abajo, síganme en Facebook y en Instagram sobre todo. En Twitter publico alguna pelotudez cada tanto, pero si tienen ganas de seguirme por ahí, síganme. Compartan el video si les ha gustado y denle un like si también lo merece. Y pues nosotros nos veremos en la próxima emisión. Adiósito, que me voy, que estoy todo loco,